Abrir su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el verso 32. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 1, amén, verso 18 en adelante. Amén, dice la palabra del Señor Jesucristo, amén, de esta manera. Romanos 1, verso 18, amén, hasta el 32. Bendice la palabra del Señor de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profanando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades. Gloria al Señor. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, gloria al Señor, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Amén. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen eso, sino que también se complacen con las que las practican. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento en esta mañana. Amén. Y gloria al Señor. Terminando la lección del domingo pasado, estábamos hablando, amén, acerca del anhelo, el deseo de Pablo, amén, de visitar a Roma. Dice el verso 11: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para estar ahora, pero hasta ahora ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, que Pablo tenía el deseo de visitar a Roma, amén, con un solo objetivo, y era anunciar el evangelio, amén, de poder, el evangelio de la fe, según la voluntad de Dios, que le había puesto en su corazón el deseo de visitar a Roma. Pero ahora
Pablo se enfatiza su carta a los romanos de la siguiente manera. Él pone un punto y es la justicia necesitada por los hombres. La justicia necesitada por los hombres, porque los hombres son pecadores. La justicia es la llave para la relación del hombre con Dios. El hombre es injusto y como tal no puede tener comunión con un Dios de santidad infinita. Decir que el hombre siempre es injusto y no puede tener una comunión con un Dios que es santo en su infinidad, cuyo trono es establecido en justicia. El hombre es culpable y no puede hacer nada para rectificar su condición. Dios no tiene justicia, aleluya. Si Dios no tiene justicia para el hombre, él está perdido completamente, porque el hombre por sí solo no puede justificarse. El hombre por sí solo no puede justificarse delante de Dios, porque su condición es pecaminosa. Su condición siempre es injusto. Ser injusto, es decir, viola la justicia de un Dios que es santo en su infinidad. Por lo tanto, el hombre sin la justicia de Dios está completamente perdido. Decir que el hombre que dice y piensa justificarse por sí solo delante del Señor está completamente perdido. El hombre siempre se declara inocente. El hombre siempre se declara ¿qué? Inocente. Antes de que el hombre pueda ser llevado al conocimiento de la salvación, tiene que verse a sí mismo completamente culpable en la presencia de Dios. El apóstol Pablo en esta porción de la escritura demuestra claramente que el hombre es culpable delante de Dios. Aparte del Señor no hay ninguno que es justo. Pablo trata con esto demostrando 4 clases de gente que son culpables. Y vamos a mirar en esta mañana cuáles son esas 4 clases de gente que son culpables delante del Señor. Primer punto o primer clase de gente que es culpable son los paganos. ¿Cuáles son? La primer clase, los paganos. Romanos 1, 18 al 32 dice que los paganos no tienen excusa. Dios es capaz de revelarse al hombre en cualquier manera que le agrada. Dios puede ser conocido. En el pasado Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Es claro que las cosas que Dios ha creado testifican de su naturaleza invisible. La razón por las tinieblas de este mundo es el rechazo de la luz. La razón por los sistemas idólatras de este mundo es el rechazo del conocimiento de Dios. El rechazar a Dios, dar la espalda a la luz, naturalmente trae tinieblas, porque el hombre rechazó a Dios y Dios los entregó 3 veces. Es declarado que Dios los entregó primeramente a la inmundicia y después a las pasiones vergonzosas. El versículo 24 y verso 26 dice: por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Amén. Pero otra vez se dice que Dios los entregó a una mente reprobada en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que como los paganos se volvieron de la luz a las tinieblas y del conocimiento de Dios a la idolatría, sus pasos hacia la idolatría deben ser notados. Las imágenes fueron hechas de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando una persona cambia la verdad de Dios por la mentira,
y adora y sirve a las criaturas en vez del Creador. Todo el orden de la naturaleza es violado y el hombre cae en pasiones vergonzosas e inmundas. Es decir, que el hombre conoce y sabe que hay un Dios invisible, pero él quiere representarlas en algo que sea visible. ¿Y cómo lo hacen y lo representan en algo visible? Amén, ya sea en una imagen, ya sea adorando al sol, ya sea adorando a infinidades cosas de este mundo. Amén, convierten la verdad, cambian la verdad por la mentira, y por lo tanto Dios los entrega, amén, a pasiones vergonzosas e inmundas. Cada día, amén, salen, amén, cargando a sus espaldas a un Dios que no escucha, a un Dios que no ve. ¿Por qué razón? Porque Dios los entregó, porque han caído en pasiones vergonzosas e inmundas. Pero esta iglesia no adora y no ha cambiado, amén, la verdad de Dios. Sabemos que hay un Dios invisible, sabemos que hay un Dios que se manifiesta. ¿Por qué razón? Por el aire que respiramos, porque tenemos vida, porque podemos caminar, podemos hacer muchas cosas. ¿Y por qué motivo? Porque hay un Dios invisible que nos ha permitido hacer esto, y por lo tanto no podemos cambiar la verdad por la mentira. Los paganos descritos aquí tuvieron la oportunidad de conocer los requisitos de Dios, sabiendo que la muerte era la pena por hechos malos. Sin embargo, ellos no solamente pecaron con placer, sino que aplaudían a otros que practicaban el pecado. Amén, tales como hombres con hombres y mujeres con mujeres. Amén, personas del, aleluya, homosexualismo. Amén, personas que no saben si se identifican hombres o mujeres, no saben, amén, cómo identificarse. Amén, pero incluso las personas, amén, aplauden este hecho. Amén, hay leyes incluso, amén, que los favorecen a ellos. Amén, que les dicen, amén, y le aplauden diciendo: es lícito lo que ustedes están haciendo, es lícito que hombre con hombre, amén, anden juntos. Amén, aleluya, es normal en esta sociedad que una mujer con otra mujer anden, amén, y vivan juntas. ¿Por qué razón? Porque practican el pecado, porque Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Amén, pero la Biblia y esta iglesia sabe, amén, que Dios ha creado a un hombre y a una mujer, y por lo tanto un hombre y una mujer, aleluya, un hombre y una mujer deben vivir juntos, porque es Dios quien los ha encomendado en su infinita palabra. Pero los hombres aplauden, amén, cuando una mujer con otra mujer, amén, viven juntas, y tanto en las redes sociales le dan me gusta, le dan like diciendo: amén, qué bonito se ven, amén, qué pareja bonita se ve. Amén, incluso creyentes, amén, he visto, amén, que le dan like, amén, a las personas, amén, que aleluya, que comparten ese mismo, amén, ese mismo sentir de inmoralidad. Tanto en los videos de YouTube como en los videos de TikTok hay, aleluya, hay creyentes, amén, que se ríen, amén, de un hombre con otro hombre, amén, que hacen videos, amén, relacionándose, amén, a la inmoralidad. Y hay creyentes que le dan me gusta y ven esos videos. Déjame decirte que usted está aplaudiendo el pecado. El simplemente de hecho de verlos, usted ya está diciendo: qué bonito se ven. Están, aleluya, involucrándose, amén, en la inmundicia de este mundo. Pero Pablo está enfatizando su evangelio, amén, en su carta, diciéndole: cuidado con esto. Los paganos estaban, amén, haciendo sus imágenes, pero también estaban aplaudiendo, amén, las pasiones inmundas del hombre. Amén, a eso eran los paganos. Amén, la primer clase eran los paganos. Dios, amén, los estaba, amén, Pablo los estaba confrontando en esta carta. Pero la segunda clase, amén, que encontramos son los moralistas. ¿Cuál es la segunda clase? Los moralistas. La palabra moralista
significa enseñanza, significa que estudian o escriben sobre la moral. Romanos, amén, gloria al Señor, 2, 1 al 16, amén, la Biblia, amén, dice de la siguiente manera, amén, Romanos 2, 1 al 16, gloria al Señor, amén, la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa en esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. De ninguna manera. O menospreciará la riqueza de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay dos palabras que Pablo está representando. La primera palabra, amén, que Pablo dice es la benignidad. Y la benignidad significa disposición amable, compasiva, bondadosa hacia los demás. Pero los moralistas no tenían misericordia, los moralistas no tenían compasión, sino que estaban enviando un juicio, amén, sobre estas personas. Ahora, la palabra longanimidad significa paciencia, especialmente ante la adversidad, la provocación, amén, o la aprobación del error. Es decir, amén, que Pablo, amén, está enfatizando estas dos palabras, benignidad y longanimidad. Está diciendo Pablo, amén, gloria al Señor Jesucristo, amén, que hay que tener, amén, paciencia, pero también tener compasión, amén. Pero el verso más adelante, amén, dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, al cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmoralidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán crucificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, los moralistas, amén, Pablo trata con el pecado respetable, el hombre orgulloso de su propia rectitud, el hombre que se excusa a sí mismo en sus propios pecados pero condena a otros. Pablo trata aquí con un mundo de cultura de refinamiento. Esta clase de pecador piensa que los pecados de otros son peores que los suyos. En realidad eres un hipócrita. El pecado de este hombre es el ignorarse con los pecados de otro, pero ser indulgente con los suyos. El error que él comete es muy común. Está midiéndose a sí mismo con otros. En vez de medirse con otro, debe medirse al lado de Cristo. Y cuando hacen esto, toda base para hipocresía y autoexcusa es quitada. Es decir, que yo no me puedo medir, amén, con otra persona. ¿Por qué razón? Porque estoy cayendo en un pecado, estoy cayendo en un orgullo, estoy
estoy cayendo en la aleluya, diciendo yo soy mejor persona que aquel, aleluya, estoy midiéndome con otra persona. Pero Pablo está diciendo, no nos miramos con la otra persona, sino mirámonos al lado de Cristo. Si nos medimos al lado de Cristo, definitivamente no tenemos excusa. Estamos hallados faltos en la palabra. Seremos hallados, amén, acusados delante del Señor, porque Dios en su infinito poder es santo, es puro, es recto, amén, y todo lo que Él ha hecho es poderoso y no tiene nada que acusarle a Él. Pero si nos medimos con Jesús o con Cristo, estaremos hallados faltos. La cultura no limpia el corazón. La educación no cambia la naturaleza del hombre. Un reconocimiento del mal no es necesariamente poder para vencer el mal. Necesitamos algo más que la moral. Necesitamos algo más que eso. Y Pablo está diciéndole a los romanos, no solamente la moral nos va a salvar. La moral o el estudio de la moral o la educación no va a cambiar la naturaleza del hombre. Eso va más allá que la moral. Eso va a rendirnos delante del Señor y decir, Señor, soy un pecador más. Oh, mi moral no me hace salvo. Necesito de un Dios que es santo. Necesito de un Dios que es puro. Necesito rendirme a los pies de Cristo y decir, Señor, necesito de ti. Esas dos clases, los paganos y los moralistas, estaban justificándose en sí mismos y estaban diciendo, nosotros no necesitamos de un Salvador. Ahora el judío, Romanos 2:17, amén, en adelante, amén, los judíos se justifican de esta manera. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues es verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues la incircuncisión guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida la incircuncisión como circuncisión. Y el que sí físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío lo que lo es en lo interior. Y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia se resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios?
que da castigo. Hablo como hombre, dice Pablo, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa, afirmando que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Ahora, los judíos, Pablo demostró que los judíos también son culpables delante de Dios. Los judíos, como todos los hombres, rehusaron declararse culpables. Ellos declararon la religión como la base de su acción. Pablo les hizo saber que Dios rechazó su reclamo de inocencia. Aunque ellos se captaron de sus privilegios religiosos, sus vidas no cambiadas anularon todos sus reclamos. Tal acción trajo una mayor condenación sobre ellos. El privilegio aumentó, la responsabilidad aumentó, no la puso a un lado. Un conocimiento de la ley divina dio al judío una norma de juicio que otros no tenían. Por lo tanto, él no tiene excusa. Es decir, que el judío no tenía excusa delante del Señor, sino que era también hallado culpable delante del Señor. Hemos visto tres clases. Los paganos, aleluya, son pecadores. Los moralistas también son pecadores. Los judíos también son pecadores. Ahora, el mundo, en Romanos 3, 9 al 20, amén, dice la Biblia de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de el pecado. Ahora, el mundo, después de haber probado el caso en contra de los gentiles y los judíos, Pablo demostró que todo el mundo es culpable ante Dios. Descubrió la universalidad del pecado. Todos eran injustos. Ninguno estaba intentando conocer el medio de Dios para ayudarles a quitar su culpa. Pablo también mostró la totalidad del pecado. La palabra, la acción y la visión estaban todos contaminadas, porque la lengua, los labios, la boca y sus ojos estaban rendidos como instrumentos de injusticia. Todo el mundo era culpable. Por tanto, todo el mundo necesitaba de un Salvador. Negar su culpa, refutar su necesidad, resultaría el rechazo de un Salvador, en cuyo nombre solamente podrían esperar ser hallados la salvación. Ninguna carne podía esperar ser justificado a la vista de un Dios justo, porque todo el mundo era culpable ante él. Los judíos pensaban, amén, que porque Dios los había dado una promesa, entonces ya eran salvos y ya eran justos. Pablo dice: no, son hallados pecadores. Los moralistas que enseñaban la moral, diciendo: nos enorgullecemos porque practicamos la moral, no hay inmoralidad en nosotros, hay hipocresía, amén. Pero Pablo dice: ustedes son hallados también pecadores delante del Señor. Ahora, los paganos diciendo:
diciendo: nosotros con nuestra idolatría, nosotros con nuestras imágenes, con nuestros ídolos, pensamos que estamos adorando a un Dios visible y no a un Dios invisible. Y ellos decían: no somos hallados pecadores. Pero Pablo dice: son pecadores delante del Señor. Ahora el mundo pensaba, amén, que porque no tenían la ley y porque no tenían nada de esa ley, entonces eran hallados inocentes. Pero Pablo dice: no, son hallados pecadores. Ahora usted y yo, mi amado hermano, que somos lavados con la sangre de Cristo, tampoco somos hallados perfectos, también somos hallados pecadores delante del Señor. Pero hay algo que nos hace salvos, y es un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Ese nombre nos quita de todo pecado, ese nombre nos lava, ese nombre nos rectifica, ese nombre nos justifica delante de Él. Todo el mundo es hallado pecador, pero todo el pecador que reconoce que hay un Dios que le puede salvar, que hay un Dios que puede quitar su pecado, entonces conoce que hay un Dios que le salva. Hay un Dios, amén, que justifica al justo. Pero eso es por medio de reconocer que hay un Dios que quita el pecado, hay un Dios que quita la culpa. Y ese es el nombre de Jesús, que quita la culpa del pecado. Ahora encontramos un comentario en Romanos 1, 26 al 27. Aquí se declara la degradación moral que sigue la apostasía contra Dios. La homosexualidad, el lesbianismo son mencionados. El aumento de estos pecados y la terrible perversión moral del hombre hoy en día es evidente, de la apostasía del hombre de la verdad de Dios. Romanos 2:5 habla de la ira de Dios que es atesorada en el cielo contra el hombre cuyo corazón es duro e impenitente. Que almacenamiento de ira tan trágico puede el hombre atesorar para sí mismo. Romanos 2:14 dice: por naturaleza, quiere decir instintivamente. Romanos 3:20 dice: la ley, amén, hace al hombre conocedor del pecado en su naturaleza y al carácter. El hombre aleluya, el hombre al quebrantar la ley entiende que necesita la salvación. Solo por la ley quebrantada puede venir el conocimiento del pecado. Amén. La ley, amén, no era mala en sí. La ley en sí estaba reflejando el pecado, estaba reflejando que necesitaba de un Salvador. Ahora todos los hombres son probados, amén, son probados ser culpables ante Dios. Eso es hecho, amén, por la revelación de la justicia de Dios en la ley. Y es por el hecho de quebrantar la ley que el hombre revela su propia injusticia. Debe notarse en amén, que este ha sido siempre el primer paso hacia Dios. El hombre reconociendo su propia injusticia y la necesidad de un Dios salvador. Ahora Pablo enfatiza otro punto, amén, en Romanos 3, 21 al 26. Y el siguiente punto es la justicia provista por Dios. La justicia provista por ¿quién? Por Dios. Hemos visto la justicia, amén, la justicia necesitada por los hombres pecadores, es decir, que no hay, el hombre es conocido siempre como un pecador delante de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ver la justicia provista por Dios en Romanos, amén, 3:21 en adelante. Amén, dice la Biblia, amén, de esta manera. Amén, Romanos 3:21 en adelante dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice por obras, sino que es por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que la justicia al que es de la fe de Jesús. Ahora, amén, encontramos en esta mañana la siguiente manera. Pablo ha mostrado que el pecado era universal y el juicio de Dios es imparcial. Ahora declara que el don de la justicia de Dios está disponible para todos. El hombre en sí es completamente incapaz de ser justo. El hombre, por más que quiera, amén, ser hallado justo delante de Dios, es incapaz. Pero hay una cosa, hay un nombre que nos hace justos delante de Él. Y Pablo expresa, hay un nombre que nos hace salvos. Hay un nombre, hay una sangre, hay una redención que nos hace sangre. La ley y el hombre en sí no se puede salvar por sí solo, pero tenemos un don gratuito. Tenemos por su gracia algo que nos justifica. Tenemos un nombre que nos justifica y su nombre es Cristo Jesús. En ese nombre tenemos redención, en ese nombre tenemos manifestación, en ese nombre podemos manifestar el poder de salvación. En ese nombre podemos decir: soy salvo no por mis propias fuerzas, sino por Jesús, que dio su sangre en la cruz del Calvario. No son por mis obras, es por la gracia infinita de un Dios santo. Es por la gracia de Dios, es por su nombre redentivo que hoy puedo decir: soy justificado por Cristo mediante su nombre y mediante su fe. Aleluya. Ahora la justicia de la cual Pablo escribió aquí no fue la justicia del hombre, sino que no era la justicia del hombre ni la justicia de la ley. Más bien era la justicia de Dios. Dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, esta justicia de Dios no fue una justicia adquirida por guardar la ley. Sin embargo, la ley y los profetas testificaron de ella. Noten, la justicia, amén, adquirida por Dios no fue por guardar la ley. Sin embargo, los profetas y la ley testificaron de ella. La ley decía que si usted pecaba, usted tenía algo que hacer, y era traer un cordero y derramar sangre sobre ese altar para que esa víctima pagara o perdonara su pecado. Ahora, los profetas testificaron de ello. Amén. Isaías testificó de ello. Jeremías testificó de ellos. Todos los profetas testificaron, amén, que mediante la ley necesitaban algo para poder ser perdonados, para que su pecado fuera quitado, y era derramar sangre sobre un altar. Pero ahora, amén, Pablo está diciendo: no porque ellos guardaron la ley eran justificados o debían ser justificados. No, Pablo dice y declara: hay una justicia que no es por mis fuerzas, que no es por la ley de los hombres, sino que es por la ley divina. La ley del hombre te condena y te dice que no tienes perdón, que no tienes, el hombre en su ley no tiene misericordia. Pero la ley de Dios, la misericordia y la justicia de Dios dice que Él tiene misericordia de nosotros. Él dice que si nosotros somos hallados infieles, Él permanece fiel. Ahora Él dice que si hemos pecado, abogado
tenemos. Es decir, amén, que la justicia de Dios no es según la justicia del hombre. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Amén. Por algo David, amén, cuando falló, él dijo: yo prefiero caer en las manos del Dios vivo que antes caer en las manos de los hombres. Porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. No sé cuántas veces usted y yo hemos fallado. Yo he fallado una y otra vez, pero he venido en la presencia del Señor y le he dicho: Señor, aquí estoy. Soy hallado falluctio. Fallo una y otra vez, Señor, pero estoy ante un Dios que tiene misericordia. Estoy ante un Dios que puede perdonarme. Estoy ante un Dios que puede liberarme. Estoy ante un Dios que puede quitar mi pecado. En Él puedo hallar misericordia. En esta porción de la Escritura examinamos algunas de las grandes verdades de la salvación de la fe: la gracia, la justificación, la redención y la expiación, es decir, la redención. Habla de comprar un esclavo de la esclavitud con el fin de librarle. El hombre separado de Dios está en una esclavitud de la cual no puede librarse. Está irremediablemente bajo el juicio de Dios, pero Dios mismo ha intervenido y pagado el precio y le ha librado. La palabra expiación es el hecho de quitar la ira de Dios. La ira de Dios halló adecuada satisfacción judicial en la muerte de Jesús. El pecado merece castigo y la muerte. Era lo que enseñaba la ley. No puede haber la reconciliación sin santificación judicial. Jesús no pudo haber reconciliado. Jesús sufrió la pena justa por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que Dios pudiera permanecer justo y pueda perdonar completamente el pecado culpable. Así la justicia de Dios fue provista por Dios para el pecador culpable. Amén. Un Dios que era santo, un Dios que no había cometido pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros vino a tomar redención, vino a tomar expiación. Él vino y tomó forma de hombre, vino y se humilló. Amén. Vino y tuvo pasiones como usted y yo, fue tentado como usted y yo, pero fue sin pecado. Pero, aleluya, Pablo está diciendo: esa expiación que fue mediante la sangre de Cristo, que fue mediante la cruz del Calvario, eso fue algo poderoso. En la ley estamos esclavos y la ley decía que si pecamos estamos completamente llevados a la muerte. Y no era muerte espiritual, sino que era muerte física. Aleluya. Si usted robaba algo, amén, si lo encontraban robando, usted irreprensiblemente era apedreado y era muerto. Y si usted hacía algo que no debía, amén, quebrantaba la ley decía que usted debía morir. Pero, aleluya, pero Pablo está diciendo: mediante una sangre, mediante una expiación, llamado por Jesucristo. Antes estamos esclavos de la ley, pero Cristo vino a libertarnos de la ley. Cristo vino a quitar lo que nosotros no podíamos quitar, lo que la sangre del macho cabrío no podía quitar. Cristo dijo: yo voy a quitar lo que un animal no puede quitar, porque mi sangre es más poderosa que la de un cordero. Mi sangre es más redentiva, mi sangre tiene más poder. Yo voy a librarlos, voy a quitar los yugos, voy a quitar toda esclavitud, voy a libertarlos por medio de la sangre, por medio de la expiación. Tenemos una justicia provista por Dios.
Ante la ley todos éramos culpables, todos merecíamos morir. Pero mediante el Gólgota, mediante el Sinaí, todos debíamos morir. Pero mediante el Gólgota tenemos una esperanza. Mediante el Sinaí, el hombre dijo: no queremos escuchar la voz de Dios. Pero mediante el monte del Gólgota había alguien que estaba clamando a voces, diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En el Sinaí, amén, aleluya, no había misericordia, pero en el Gólgota se estaba abriendo un camino de misericordia. En el Sinaí estaban diciendo: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos, amén, no podemos entrar en el lugar santísimo, no podemos tener justificación mediante nosotros mismos, tenemos que acudir a alguien. Tenemos que acudir ante el sumo sacerdote. Eso era en el monte Sinaí. Pero delante del Gólgota había un sumo sacerdote que vive para siempre. Había un cordero, había alguien que iba a redimir, y ese era Jesús. Él estaba abriendo el camino de la gracia. Él estaba abriendo en la cruz del Calvario, estaba rompiendo el velo y estaba diciendo: ahora todos pueden ser justificados, ahora todos pueden tener perdón de pecados, ahora todos pueden entrar en mi lugar santísimo, todos pueden tener comunión conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Pablo está hablando todo ello acerca, amén, de que había, amén, una expiación que había hecho por Jesucristo, y que Él, amén, era la justicia divina, la justicia provista por Dios, no era la justicia provista por el hombre. Pero ahora podemos encontrar, amén, en Romanos capítulo 3, desde el verso 27 en adelante, podemos encontrar la justicia recibida por la fe. Ahora Pablo comienza a decir las siguientes palabras: donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. La ley se basaba en dos cosas. Se basaba: honrarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, a Él solo servirás, a Él solo adorarás. Pero también se refiere, amén, que debemos amar a nuestro prójimo, amén, como a sí mismo. Y todo eso, amén, amén, estaba reflejado en sí la ley. Pero dicen, amén, Pablo, no invalidamos en esto la ley, sino que antes la confirmamos, porque la ley era por obras, pero ahora ya no es por obras, sino por la fe. ¿Por qué? Ya no necesito, amén, verle a Dios, solamente necesito creerle a Dios. La ley decía: hay que tener un cordero para ver el perdón de los pecados, para ver el perdón, amén, que obtenemos a través de Dios.
Pero la fe está diciendo: hay uno que nos perdona, hay uno que nos lava. Solamente yo diciendo: tengo fe que Él puede perdonarme, tengo fe que Él puede salvarme. Es por la fe y no por las obras. ¿Estoy invalidando la ley? No, estamos confirmándola. La ley estaba diciendo que era la sombra, pero ahora por la fe estamos diciendo que la sombra es visible, que la sombra actúa en nosotros. Ahora, amén, Pablo probó que la justicia tiene que ser por la fe, y solo por la fe, para que sea por la gracia. Si la justicia pudiera ser recibida por las obras de la ley, luego no sería por la gracia. Si viniera por obras, el hombre podría jactarse de su bondad y sus habilidades y decir: es por mis propias habilidades que obtengo la salvación. Amén. Pero no, es por la fe, es rindiéndome a un Dios invisible, es rindiéndome a un Dios, diciéndole: no es por mis fuerzas, sino por tus fuerzas, Señor. El pecado de Satanás en el pasado distante, amén, distante, trajo la necesidad de la provisión de la salvación. ¿Cuál fue el pecado original? Fue el pecado de orgullo. Si el orgullo y la jactancia pudieran entrar de nuevo para el cielo, entonces todo lo que Dios habría planeado y cumplido para proveer la salvación sería en vano. La jactancia, tan claro que solo si la salvación es recibida por la fe, la jactancia, amén, aleluya, puede ser excluida. Si la justicia viniera por la ley, o aleluya, o las obras, habría lugar para jactancia. Si es solo por la fe, entonces toda jactancia es excluida. La palabra jactancia significa alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es decir, que si fuera, amén, por las obras de la ley, entonces nos jactaríamos diciendo: es por mis fuerzas, es por lo que yo hago, es por lo que yo rindo ante Dios, es por mis fuerzas. Amén. Pero Pablo dice: no, es por la fe. No es nuestra alabanza, sino es la alabanza del Señor. No es nuestra honra, sino la honra de Dios. No es nuestro respeto, sino el respeto hacia Dios. La justicia recibida solo por la fe no anula la ley, más bien la ley es confirmada o hecha válida. Es confirmada en su propósito, el hacer al hombre consciente del pecado y afrentarle con el único plan de Dios para la salvación. El 4º capítulo de Romanos prueba que la salvación es solo por la fe. Puede haber muchos que creen que la salvación es por la fe, pero no solo tiene que ser por la fe, sino tiene que ser por la fe sola. Ahora podemos encontrar la siguiente manera. Ahora, Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, solamente se puede gloriar en sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? Estando la circuncisión o la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y le recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes de los incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la incircuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, dos personajes del Antiguo Testamento fueron usados para probar esta gran verdad. Abraham fue uno de los santos más importantes del Antiguo Testamento. Si Abraham no podía ser salvo por obras, entonces nadie podía ser salvo por obras. Ahora, David fue uno de los peores pecadores del Antiguo Testamento. Si David podía ser salvo por la fe, entonces todos podían. David había quebrantado 3 de los 10 mandamientos. Había codiciado, había adulterado y había asesinado. ¿Qué podía hacer David para restaurar a Betsabé su pureza y a Urías su vida? ¿Qué podría hacer David para restaurar a Betsabé su pureza y a Urías su vida? Nada. ¿Por qué? Porque su caso era desesperado. David tenía que mirar la promesa de Dios por simple fe, recibir la justicia imputada a él. Es decir, que Abraham y David, amén, le fue contada por fe, porque ellos habían cometido pecado. Amén, David había cometido adulterio, asesinato, y a él le debía ser llevado la muerte. Pero él miró la fe en sí y le fue contado por justicia. También hemos probado aquí que la salvación es confiar en los ritos de la religión. Abraham era un hombre justificado 14 años antes de que fuera dado el rito de la circuncisión. El rito no tenía nada que ver con su redención. No imputó la justicia, simplemente confirmó la justicia que Abraham ya tenía, siendo que la fe, la imputación de justicia sucedió antes de la circuncisión. Abraham era el padre de los gentiles que creen. El hecho de que la circuncisión fue una señal de la justicia imputada a Abraham a causa de su fe, hace a Abraham el padre de los judíos, también el que es padre de los que andan en la fe que él tiene antes de tener alguna señal externa. Podemos encontrar lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los de los que son de la ley son los herederos, van a la resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te ha puesto por padre de muchedumbre de gente delante de Dios, a quien creyó, la cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero aquí hay algo tremendo: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchedumbre de gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí esperanza contra esperanza, amén, está diciendo contra el sufrimiento, contra la muerte. Se refiere a la fe, a la expectativa que se tiene en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o contrarias a la lógica natural. Abraham estaba diciendo: ok, yo creo que puedo ser, aleluya, padre de muchedumbre de gente, Señor, pero tengo una contraesperanza. Creo que puedo alcanzar algo más, puedo alcanzar misericordia, puedo alcanzar compasión, puedo alcanzar algo mayor, puedo ser padre de la fe. ¿Por qué razón? Porque tengo una esperanza contra esperanza.
dijo, aleluya, Abraham, aleluya, tenía una esperanza, y era que Dios podía cumplir, amén, lo que él le había prometido, un hijo. Pero él tenía una contraesperanza. Y la contraesperanza era: aunque Dios me pida a mi único hijo, yo se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque él creía en la resurrección. Él creía que aunque Dios le pida todo, Dios le podía restaurar la vida. ¿Qué quiere decir, pastor? Tenemos una esperanza, y la esperanza es que el Señor nos salva, pero tenemos una contraesperanza. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque vengan las adversidades, yo estoy firme en sus promesas. Yo creo que Él volverá y vendrá por segunda vez, porque tengo una contraesperanza. El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha confirmado. Tengo una salvación, no una salvación terrenal, sino una salvación eterna. Tengo una contraesperanza. Creo en lo que no se ve, creo en lo inconmovible. Creo que Dios restaura, sí lo creo. Creo que voy a ver a mis hijos, sí lo creo. En mi fe lo creo. Lo veo invisiblemente, lo veo. Porque tenemos una contraesperanza. Tenemos la fe de un Dios invisible. Aleluya. Aleluya. Deme 5 minutos y termino en esta mañana esta lección. También hemos probado aquí que la salvación no es confiar en los ritos de la religión. Abraham era un hombre justificado 14 años antes de que fuera dado el rito de la circuncisión. Finalmente, la justificación solo por la fe está basada en el poder de la creación de Dios y el hecho de la resurrección. Abraham sabía que él era físicamente incapaz de engendrar un hijo y que su esposa Sara era físicamente incapaz de concebir. Sin embargo, el peso de la imposibilidad humana de ser padre contra la imposibilidad divina de que Dios quebrantará su palabra, y decidió que con Dios nada era imposible. Ahora Romanos 4, 6 al 7 dice: la palabra atribuir simplemente quiere decir imputar, dar crédito. Cuando Dios atribuye justicia a un hombre, Dios simplemente declara al hombre justo y la justicia es dada a él. Romanos 4, 25 dice: el hecho de la resurrección de Jesucristo hace válida la expiación, porque Jesús resucitó. La sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar el pecado. Somos justificados por causa de la resurrección de Jesucristo. Abraham miraba adelante por la fe hacia la obra terminada de Cristo. Jesús dijo a los judíos de su día: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Dice Juan 8:56. Nosotros miramos atrás por la fe hacia la obra terminada de Cristo y nos gozamos de la salvación. Dos métodos son comparados y contrastados: salvación por fuerza humana y salvación por la fe. Lo que Abraham halló, lo que David halló, nosotros tenemos que hallar. La salvación es por la fe y por la fe sola. Abraham le dijo a Lot: amén, toma, amén, para sí lo que tú quieras, escoge lo que hoy quieras. A Lot dijo: yo escojo la llanura. Abraham escogió, gloria al Señor Jesucristo, la montaña. Escogió lo desconocido. Él dijo: no sé lo que vaya a encontrar, pero voy a ir porque hay un Dios que está conmigo. Lot dijo: voy a ir lo que yo veo más bonito, lo que yo veo más puro, ahí voy a ir a construir mi ciudad.
Pero yo vengo a decir, mi amado hermano, en esta mañana, usted y yo no vamos a construir algo bonito aquí terrenal, algo que se va a quedar, algo que se va a terminar. No, yo voy a lo desconocido. Yo voy por la fe. El Señor ha dicho que Él ha ido a preparar una morada para nosotros. Voy a ir hacia lo desconocido. Voy a ir hacia esa ciudad. No la puedo ver. No sé cómo será, pero voy a ir a esa ciudad. El Señor lo ha prometido y yo voy a ir a tomar esa promesa. Estamos en lo desconocido. El mundo nos llama locos porque adoramos a un Dios que no vemos. Sí, adoramos a un Dios que no vemos, pero tenemos la fe que nos salva. Tenemos la fe que nos restaura. Tenemos la fe de la resurrección de los muertos. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y por lo tanto yo creo en esa fe salvadora. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo sé que voy a morir, sí, pero tengo una resurrección. Mi alma será resucitada. Adoraré al Señor por toda la eternidad. En las bodas del Cordero. Alguien que en esta mañana se ponga en pie y le diga: Señor, gracias por esa salvación. Gracias, Señor, por la fe que tengo. Gracias, Señor Jesucristo, porque aunque mi fe es poquita, Señor, aunque mi fe, Señor, es pequeña, voy a alcanzar cosas grandes. Aunque para el mundo parece simplemente algo pequeño, algo que no va a producir, en lo espiritual, en lo sobrenatural, va a producir algo grande. Va a producir algo tremendo para mi vida espiritual. Alguien que pueda levantar sus manos y comenzar a adorar al Rey de la Gloria y comenzar a decirle: gracias, Señor, porque tengo una salvación, porque tengo algo grande que me espera. Oh, Señor Jesucristo.